Bueno, vamos a comenzar ahora con la carrera número 13. La carrera número 13 la comenzamos con un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro que nos va a quedar en el medio y nos va a ayudar a formar esta parte del diseño. Nos queda aquí en el medio. Luego de ese aumento vienen dos puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro sobre el punto claro. Se nos sigue formando esta parte del diseño. Ahora vamos a hacer un punto claro, luego del punto claro un punto oscuro y un punto claro. Ahora un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro, y un punto claro sobre el punto claro. Luego vamos a hacer un punto oscuro y un punto claro. Que es este, ¿verdad? Ya hicimos aquí este. Ahora vamos a hacer dos puntos oscuros, y un aumento claro que nos queda arriba de el punto claro central. Ahora nos toca tres puntos oscuros, un punto claro, porque vamos a comenzar a formar una parte del dibujo que está aquí en el centro de esta B que se abre ahí. Ahora un punto oscuro, un punto claro, y vamos a hacer tres puntos oscuros. Tenemos 1, 2 y 3,
y vamos a hacer un aumento claro para formar esta parte del diseño que también va en la parte central. Un aumento. Ahora nos toca dos puntos claros, perdón, dos puntos oscuros, dos puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, repetimos un punto oscuro, un punto claro, toda esta parte. Aquí va un punto oscuro, uno claro, uno oscuro, uno claro, uno oscuro, uno claro, así vamos. Ahora me toca uno oscuro, uno claro. Hacemos uno oscuro, un punto claro, un punto oscuro, dos puntos oscuros, a ver, sí, son dos, un aumento claro, un punto. Luego del aumento claro hacemos tres puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro, dos puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, y empezamos a alternar un punto claro, punto oscuro.
aquí viene un oscuro, un punto claro, un oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro y un punto claro. Ok, llegamos aquí. Entonces ahora nos toca 2 puntos oscuros, un aumento claro. Tres puntos oscuros, uno, dos, tres, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, tres puntos oscuros, un aumento claro, dos puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, y un punto claro sobre el claro. Luego empezamos a alternar un oscuro, un claro, un oscuro, un claro. Un oscuro. Volvemos a llegar a donde está el claro sobre el claro. Ahora me toca un oscuro, un claro.
3 puntos oscuros. 1, 2, 3. No, perdón, 2. 2 puntos oscuros y un aumento claro en el medio del punto claro. Ahora me tocan 3 puntos oscuros. Uno, 2, 3, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro. Tres puntos oscuros, un aumento de puntos claros. Dos puntos oscuros, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro sobre el punto claro, y empezamos a alternar los puntos, uno oscuro, uno claro, uno oscuro. Vamos alternando un oscuro, un claro. Ahora uno oscuro y uno claro adicionales ahí, luego de esa secuencia. Este clarito nos queda en el medio. Hacemos dos oscuros, y vamos a hacer nuestro aumento central. Ahora nos toca 3 puntos oscuros.
2 puntos. Ok, después de nuestro aumento son 3 puntos. Ahora nos toca un claro, y llegamos al final de nuestra carrera. Así vamos, yo paso mi marca hacia adelante, así no nos perdemos, no tenemos ningún problema con nuestra unión, que siempre tiende mucho a confundir, y así no nos preocupamos por esa parte. Nos va quedando chévere, con paciencia, poco a poco. Deben mantener siempre el tamaño, lo que yo llamo la cadencia de la puntada, para que les vaya quedando todo chévere. Así va por atrás. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. En esta carrera vamos a hacer aumentos combinados. Ya les voy a decir en dónde lo vamos a hacer. Vamos a comenzar con un punto oscuro, 2 puntos claros. Ok, iniciamos como dije entonces con un punto oscuro, 2 puntos claros. 1, 2. Ahora vamos a hacer 3 puntos oscuros. 1, 2 y 3. En este punto que sigue aquí, que es la punta, ahí vamos a hacer el punto combinado, que va a iniciar con un punto claro y luego con un punto oscuro. Los dos sobre el mismo punto base, porque es un aumento. Hacemos un punto claro y inmediatamente hacemos un punto oscuro en el mismo punto de base. Es un aumento combinado. Ahora vamos a hacer 6 puntos oscuros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, para ver, ya. Borrar. Repetición. Vamos a hacer ahora, después del aumento combinado, 5 puntos oscuros. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora nos toca una seguidilla de uno claro, uno oscuro, uno claro, uno oscuro. Vamos a hacer uno claro en el medio de aquí, uno oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, ahora hacemos de nuevo los 5 puntos oscuros. Siempre acomodando nuestros hilos y manteniendo nuestra puntada.
5 puntos oscuros, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos toca un aumento combinado que va a comenzar con un punto oscuro. Hacemos el punto oscuro y inmediatamente en el mismo punto vamos a hacer un punto claro, lo que nos va a dar el aumento. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 puntos oscuros. Dos puntos claros. Un punto oscuro. Dos puntos claros. Tres puntos oscuros. Uno, 2 y 3. Hacemos el aumento donde vamos a iniciar con uno claro. Luego inmediatamente el oscuro. En esta parte los aumentos se hacen tipo espejo, o sea, hacia afuera el color oscuro, ¿ok? Y hacia adentro el color claro. Fíjense que está de esta forma, entonces bueno, hacia adentro va el claro en los dos casos, ¿ok? Y hacia afuera va el color oscuro. Es para que de esta forma hacia adentro, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Ahora me toca 5 puntos oscuros. Dos, 3, 4 y 5. Un punto claro. El oscuro. Un punto claro. Un punto oscuro. Un punto claro. Ahora nos tocan los 5 oscuros. Y nos toca el aumento combinado. Uno claro y sobre el mismo punto el oscuro. Ahora vamos a hacer 3 puntos oscuros. Perdón, exacto, sí, 3 puntos oscuros.
2, 3 y hacemos 2 puntos claros. Hacemos un oscuro, dos puntos claros. Voy a hacerles hasta aquí el aumento y después ustedes siguen porque el video se me está haciendo demasiado grande y puede que no suba. De todas maneras, ya ustedes vieron que se va repitiendo el patrón o la fórmula, como yo le llamo. Cada carrera tiene una fórmula de tantos puntos, tantos aumentos. En este caso es oscuro. Aquí va el aumento, empezamos por el oscuro. Aquí está el aumento, uno oscuro, uno claro. Bueno, ustedes sigan esta parte que aquí voy por la mitad y ya está larguito, entonces ustedes sigan igual como hicieron esta parte. Ya saben que toca aquí, que toca aquí. Y bueno, así van a hacer hasta que lleguen a la marca. ¿Ok? Bueno.